Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el dirigente político Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior, quien, según palabras del presidente argentino Javier Milei, citado por la agencia Xinhua, llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores en busca de consenso. Xinhua también informó que el vocero presidencial Manuel Adorni será el nuevo jefe de gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos. Y el 6 de noviembre Argentina volvió a reclamar sus derechos históricos e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, el archipiélago del Atlántico Sur que el Reino Unido controla políticamente, según difundió la agencia Xinhua. Xinhua también informó que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anunció la construcción de un nuevo puerto en la provincia de Santa Fe, esto es, en el centro del país, sobre el río Paraná. Con una inversión de $277 millones, el puerto podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina, como indicó la misma agencia. Y CNN informó que el presidente de Argentina, Javier Milei, elogió a su homólogo estadounidense Donald Trump y defendió las políticas de libre mercado desde el foro America Business en Miami. En Uruguay, una cría de león marino tendrá que cambiar de nombre, pues le nombraron Francisco y esta semana trascendió que es hembra, como indicó Prensa Latina. Ahora piensan llamarla Francisca. Prensa Latina también dijo que Uruguay se ha posicionado como el exportador de energía eléctrica limpia de Sudamérica, con un promedio de $130 millones anuales consumidos principalmente por Brasil y Argentina. Finalmente, Prensa Latina informó que el viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, estuvo en Uruguay y se reunió con el presidente Yamandu Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose. La agencia Xinhua, por su parte, mencionó que el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, inauguró el jueves un foro de reflexión donde participan expresidentes de varios países, empresarios y académicos, y que tiene a la democracia como motivo de análisis. En la inauguración, Xinhua dijo que estuvieron presentes los exmandatarios de España, Felipe González, de Chile, Eduardo Frei, y de Uruguay, María Sanguinetti, quien dijo que en este tiempo de incertidumbre debemos pensar y reflexionar. Ahora subamos por los países mediterráneos, donde en Paraguay el presidente Santiago Peña firmó el decreto donde designa como organizaciones terroristas internacionales a las organizaciones brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, según informó la agencia Xinhua. En Bolivia, la expresidenta interina Janine Áñez salió de la cárcel, donde estuvo presa 4 años y 8 meses. Y Deutsche Welle explicó que la exmandataria cumplía una sentencia de 10 años, luego que Evo Morales renunciara y la acusara de realizar un golpe de Estado. Esta semana el presidente boliviano Luis Arce fue expulsado del Movimiento al Socialismo, el partido que lo llevó al poder, acusado de haber conducido al país a una crisis económica y de haber incurrido en presuntos hechos de corrupción, según informó la agencia Xinhua. Xinhua además anunció que 5 mandatarios confirmaron su asistencia a la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, este 8 de noviembre. Se trata de Javier Milei de Argentina, Gabriel Boric de Chile, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay y Yamandu Orsi de Uruguay. Recorramos la costa del Pacífico. El presidente chileno Gabriel Boric se reunió con el primer ministro canadiense Mark Carney en el marco del Foro de Cooperación Asia-Pacífico y firmaron la renovación del marco de asociación estratégica, donde incorporaron temas como igualdad de género, cambio climático, minerales críticos y cooperación indígena, según informaron varios medios. Prensa Latina informó que los 8 aspirantes a la presidencia de Chile participaron esta semana en un amplio debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, donde las propuestas giraron en torno a los temas de migración y seguridad. La agencia Xinhua resaltó la participación de Chile en la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China, que se realiza del 5 al 10 de noviembre en la ciudad oriental china de Shanghái. Xinhua también informó que el presidente de Chile, Gabriel Boric,
participó en una cumbre de líderes previa a la conferencia sobre el cambio climático que se realizará desde este lunes en Brasil, y dijo que su par de Estados Unidos, Donald Trump, miente al negar la evidencia científica sobre el cambio climático. En el Perú, el gobierno anunció el lunes que decidió romper relaciones diplomáticas con México por brindarle asilo en su embajada en Lima a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, como informaron varios medios. Y Deutsche Welle, entre otros, dijo que el gobierno de México rechazó la decisión de Perú al calificarla de excesiva y desproporcionada. Y medios como Xinhua, Deutsche Welle, la prensa canadiense, AP y CNN informaron que el jueves el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la agencia Xinhua, entre otros, dijo que el gobierno de México rechazó la declaración de persona no grata contra la presidenta mexicana al estar motivada por planteamientos falsos. En Ecuador, la semana comenzó en plena campaña por el referéndum que plantea 3 preguntas relacionadas con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador, reducir el número de legisladores y eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, según informó la agencia Xinhua. Deutsche Welle, por su parte, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Ecuador que garantice la salud física y mental del encarcelado ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Prensa Latina informó que el gobierno de Ecuador declaró en emergencia al sistema de salud ante la falta de medicamentos en hospitales públicos. El medio explicó que los centros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social alcanzan un 65% de abastecimiento y los del Ministerio de Salud Pública solo un 45%. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también decretó en la semana un nuevo estado de excepción en varias partes del país bajo el argumento de la grave conmoción interna y una crisis de seguridad, como explicó Prensa Latina. Y la agencia Xinhua dijo que al finalizar la semana, el mandatario ecuatoriano solicitó a la Asamblea Nacional una licencia temporal para participar en la campaña electoral a favor del referéndum convocado por su gobierno y que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la semana comenzó con noticias de la continua campaña de las Fuerzas Armadas venezolanas contra la minería ilegal, esta vez con el desmantelamiento de un campamento minero en el estado de Amazonas, según informó la agencia Xinhua. CNN, por su parte, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que el gobierno de Nicolás Maduro está llegando a su fin, pero se negó a decir si prepara una acción militar en tierra. CNN también informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la relación entre Caracas y Moscú como modélica y destacó que ambos gobiernos mantienen su cooperación en todas las áreas, incluida la militar. Deutsche Welle, por su parte, resaltó que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la matrícula a la Universidad Militar Bolivariana aumentó un 53% este año en respuesta a la amenaza de Estados Unidos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro agradeció al gobierno de España por gestionar el abastecimiento de combustible al avión presidencial luego de que la empresa norteamericana encargada de suministrar este combustible a aviones oficiales fuera de Colombia se negara a hacer su trabajo, según información de la agencia Xinhua. Prensa Latina, por su parte, informó que Colombia participa como país invitado de honor en la Exposición Internacional de Importaciones de China, uno de los eventos comerciales más importantes del mundo que se desarrollará hasta el 10 de noviembre en Shanghái. Y Deutsche Welle recordó que esta semana se cumplieron 40 años desde los sangrientos enfrentamientos contra los guerrilleros que tomaron el edificio de la Corte Suprema y que dejó un saldo de 94 muertos, entre ellos 11 magistrados y un número por establecer de desaparecidos. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la construcción de un nuevo puente sobre el canal transoceánico es la obra más importante del país, según expresaron las autoridades panameñas citadas por la agencia Xinhua, quienes recalcaron que ya han superado el 27% de la construcción. En Costa Rica, las autoridades anunciaron un golpe histórico al crimen organizado en el país, donde participaron más de 1.200 agentes en 67 allanamientos en diferentes partes del país, con el objetivo de desarticular el cártel del Caribe Sur, dedicado al tráfico internacional de cocaína, según informó CNN.
Cuba recibirá $3 millones en asistencia humanitaria proveniente de Estados Unidos, misma que será canalizada a través de la Iglesia Católica y ayudará así a las personas afectadas por el huracán Melissa, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también informó que unas de 45,000 viviendas resultaron dañadas por el paso del huracán y que 120,000 personas afectadas permanecen en centros de evacuación o casas de familiares. En República Dominicana, el gobierno anunció que pospondrá hasta el próximo año la reunión de la Cumbre de las Américas. La agencia Xinhua explicó que la decisión se tomó después de una cuidadosa evaluación de la situación regional, como las profundas divergencias políticas presentes en el hemisferio. Prensa Latina, por su parte, informó que el presidente dominicano Luis Abinader sostuvo en la semana que la transparencia y la eficacia del gasto público son esenciales para llevar más bienestar a la ciudadanía. Nicaragua mantiene un crecimiento constante en el sector de las telecomunicaciones, con un incremento en el número de usuarios móviles que alcanza casi los 7,5 millones en el primer semestre de 2025, según indicó Prensa Latina. En El Salvador, Prensa Latina resaltó que este mes de noviembre no registra homicidios atribuibles a las pandillas y que en lo que va del año las autoridades contabilizaron 58 homicidios. Prensa Latina también habló sobre la preocupación que causa en El Salvador los frecuentes vaivenes en la cotización del Bitcoin. En Guatemala, la directora de Redes Integradas de Servicios de Salud, Berta Irlandia Sam, agradeció a la Brigada Médica de Cuba al celebrar 27 años de su presencia en este país centroamericano, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también dijo que las autoridades guatemaltecas decomisaron esta semana 292 paquetes de cocaína procedentes de Costa Rica y unos 498 recipientes de marihuana que venían desde Estados Unidos. Y llegamos al norte. En México, la semana comenzó con la noticia del asesinato de un alcalde en el estado de Michoacán, como informó CNN, y la misma casa noticiosa anunció, al finalizar la semana, que las autoridades mexicanas identificaron al presunto autor material del homicidio, un joven de 17 años, quien también murió en una balacera. La agencia Xinhua y CNN informaron sobre un incendio en una tienda en el estado de Sonora, en el norte mexicano, donde murieron al menos 23 personas. CNN además informó que las autoridades federales de México detuvieron en Veracruz a 8 personas y decomisaron 250,000 litros de combustible que presuntamente eran comercializados de forma ilegal. Deutsche Welle, por su parte, informó que autoridades del estado de Quintana Roo, en el Caribe de México, rescataron a 14 mujeres presuntas víctimas de trata de personas. Deutsche Welle también informó que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó una potencial intervención armada de Estados Unidos en México y agregó que su país trabajó con Washington una estrategia de seguridad que fue firmada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en septiembre. En otros temas, el escritor mexicano Gonzalo Celorio fue distinguido con el Premio Cervantes, el más importante de las letras en español, y la mandataria mexicana sufrió un incómodo momento ante el acoso de un hombre durante un evento público. La agencia Xinhua, por su parte, indicó que la Secretaría de Economía de México concluyó las mesas de consulta rumbo a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TMEC, de libre comercio en el 2026. Finalmente, CNN informó sobre el apoyo que recibió la mexicana Fátima Bosch, concursante de México en el concurso Miss Universo, quien abandonó una reunión al sufrir maltrato por parte de Nawat Itzaragrisil, director regional en Asia de este concurso. Y finalizamos con el dato de la semana. CNN explicó que es la primera vez que se pospone la Cumbre de las Américas impulsada por Washington desde 1994 y recordó que República Dominicana anunció que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que generó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, anunciaran que no asistirían a esta cita hemisférica. Bueno, amigos y amigas, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal, que ahora estrena alcaldesa de origen chileno, Soraya Martínez Ferrada. Les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.